Para mí me pareció nuevo, nunca lo habíamos estudiado de esta manera. Dice así, leo donde empieza, por lo general. Por lo general se dice que cuando alguien abusa de otra persona es porque alguna vez fue abusado. ¿Vieron que se dice hoy en día, no? No, ¿se dice o no se dice? ¿No se dice? Yo la escuché muchas veces. ¿No se dice? Yo lo escuché. ¿No lo escuchaste? No, que sea real o no real. Se dice que una persona cuando abusa del otro, muchas veces como que él también. El trauma que le causó su experiencia y su sufrimiento, habría que ver si es verdad estadísticamente hablando. Buena pregunta. Nada más que Hasbe Jalila vieron mucha gente que a veces entonces que hace cosas raras, ¿entendieron a qué? O violaciones, ¿no? Dicen que en su niñez a él también le hicieron lo mismo y como que él lo proyecta. No dije nada revolucionario, creo. Es lo que se dice. No, pero es lo que se dice. ¿No? Es lo que se dice. La verdad, habría que ver, estadísticamente no sé. ¿Alguien sabe? Habría que estudiar. El trauma que le causó su experiencia y su sufrimiento se proyecta ahora sobre la nueva víctima. El psicólogo Robert Parado explicó en una entrevista que en un estudio sobre abusadores, acá es un estudio, a ver, vamos a ver, se encontró que el 100% de los abusadores que tratamos fueron víctimas de abuso cuando niños. ¡Wow! Es muy 100%. O sea, agarraron a 100 abusadores y los 100 justo a ellos también le habían hecho algo. No sé, salió así en el experimento que hizo él. No sé si será... La verdad que yo lo escuché 300.000 veces. ¿Ustedes no lo escucharon así? Yo también lo escuché. Sí. No soy psicólogo para analizar. Habría que analizar por qué. Pero van a ver que justo lo que quiero explicar de la perashá es justo el punto que hace que va en contra de eso. Eso es lo interesante. O sea, normalmente como que te dirían, él hizo eso porque a él se la hicieron. No estoy justificando, es lo que dicen. El abuso se vuelve repetitivo. Ad náusea. No sé. Porque los nuevos abusados inevitablemente se volverán abusadores. Los niños abusados abusarán de adultos, los violentados se harán violentos y los perseguidos, perseguidores. Es como que hay un efecto así, un círculo vicioso que nunca termina. Y es tremendo esto, porque entonces ¿qué hacemos? ¿Dónde está el libre albedrío? ¿Dónde está la Torá? Que es lo que voy a mostrar, ¿dónde está la Torá? Ese es el punto. Pero esto sería como la tendencia instintiva sin aplicación de no, frenemos, está mal. Así sería aparentemente la tendencia. ¿Se entendió? ¿Cómo puede superar la sociedad esta repetición compulsiva? ¿Cómo se rompe el círculo del abuso? La perashá de esta semana, acá fue lo que me pareció una novedad. Mishpatim contiene un gran número de leyes, es verdad. En esta Mishpatim tenemos un montón de leyes. Casi todas leyes civiles. En lo que constituye el primer código judío de ley después de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la perashá del jueves? Dijimos, primero vinieron los 10 mandamientos y después vinieron los mishpatim. Muy bien. Vale la pena analizar la primera de las leyes. ¿Cuál es la primera de las leyes que empieza en la perashá? La del esclavo hebreo, ¿está bien? Cuando un hombre o una mujer se vendían como sirvientes, cuando se quedaban sin dinero o no tenían cómo pagar sus deudas. ¿Te acuerdas que dijimos que en qué caso era solamente que se podía vender como Ebed? ¿En qué caso? Cuando no tenía cómo pagar la deuda, porque si no estaba, o que había robado y no tenía. Entonces, él quería pagarlo. Entonces, bueno, voy a trabajar, trabajo tanto tiempo y con ese dinero te devuelvo la deuda. ¿Entienden? Era una manera de devolver eso. Si no, no había venderse como esclavo, no existía. Y en verdad no era esclavo, era como un empleado. Ahora, normalmente cuando se habla de Abdut, ¿de qué se habla más? Cuando se veía una persona como Eve, como sierve, ¿de derechos o de obligaciones? Como que al Eve lo maltrató, ¿no? Era como pobre el Eve, ¿no? O sea, y la Torá, ¿cómo empieza hablando? La Torá menciona los detalles de la relación del amo con el sirviente. Pero sorprendentemente, aquí viene lo revolucionario, en especial para esta época, imagínense esto hace 3.500 años. Y en ese contexto, la Torá no habla de las obligaciones de los esclavos hacia el patrón, sino de algo que hasta ese entonces era desconocido. Los derechos del Ebed. ¿Quién hablaba de los derechos del Ebed en ese entonces? Imagínense los abadín que salieron de Egipto. ¿Tenían qué derecho? ¿Había derecho? No había ningún derecho. Te hacías lo que querías. Vos eras el esclavo. No había. ¿Está bien? En el gladiador. ¿Está bien? El esclavo. El esclavo no valía nada. Era lo peor de lo peor. Lo más bajo. Entonces,
¿Cómo explican que hace 3.500 años traigas un código de leyes que habla de los derechos del siervo? Es súper revolucionario. ¿Entienden que es súper revolucionario? Metiéndonos en ese contexto, en esa época, ¿no? Los derechos de esta persona. Por ejemplo, el tiempo máximo que un esclavo puede trabajar. Está hablando de un derecho, ¿ven? No puede trabajar más de esto. Sus derechos conyugales. Se casaba, no se casaba, que la esposa, los hijos. Que siguen vigentes durante la esclavitud. Que el esclavo no puede ser tratado con violencia. No se le puede hacer nada. Le dañó, le hizo un golpe, sale libre. Ya está. No, ¿qué le va a pegar al esclavo? Salía libre. Con violencia, humillación. Prohibido humillarlo. ¿Sí? ¿También? O sea, ¿ven? O sea, ¿de qué me está hablando la Torá? De derechos de esa persona que aparentemente no tiene ningún derecho. Que si el amo lo daña corporalmente, el esclavo queda libre, etc. ¿Está bien hasta acá? Eso va a necesitar 2 testigos y si el esclavo no tiene 2 testigos... No, dejá, no sé cómo, no importa, pero así es la halajá. ¿Entendieron la halajá cómo es? ¿Para qué ahora no? La halajá sería esta ley 1 que salva derecho para el siervo, ley 2 derecho para el siervo, ley 3 derecho para el siervo, ley 4. ¿Cómo empezó la perashá? Hablando de varios derechos para el siervo. Revolucionario, porque normalmente no se habla de los derechos. Eso fue lo que dijimos. ¿Pero qué tiene que ver con lo que dijimos antes? Acá. Recordemos que estas leyes están siendo presentadas a individuos que hasta hace unas semanas atrás habían sido esclavos del tirano faraón. Y en Egipto habían sido tratados con violencia, con humillación y privados de cualquier derecho. ¿Por qué entonces la Torá comienza hablando de los derechos del esclavo? A ver, lo quiere hacer una asociación con lo que dijimos antes. Antes dijimos que la gente depravada, como que a veces en su infancia fueron... a ellos le hicieron cosas otras personas. Y ellos, después cuando crecen, le hacen lo mismo a otros. Dijimos, ¿qué círculo vicioso? ¿Cómo hago para parar este círculo? Bueno, acá también. ¿Cómo empieza la perashá? Está hablando de siervos. ¿Pero cómo empieza hablando de la perashá? No de cosas que le va... De derechos. Invirtió el tema. ¿Me siguen? A ver. ¿Por qué entonces la Torá comienza hablando de los derechos del esclavo? Tratemos de imaginar el impacto psicológico de esta declaración de derechos humanos en las mentes de los judíos. Al mencionar la esclavitud, primero hay un reconocimiento del trauma que el pueblo judío vivió durante más de 2 siglos. ¿Está bien? Porque, ¿verdad? Al final fueron 210 años. ¿Está bien? Dios descontó. Entonces, movimos, bueno, del momento de la perashá empieza con la esclavitud. Entonces, ¿cuál sería la asociación de la persona que escucha esa palabra? Negativa, ¿no? Sí. Lo que me pasó a mí, lo que me pasó a mí. Oh. Entonces, ¿cuál sería la proyección? ¿Cuál sería la proyección? Círculo vicioso. Seguir así. Ah, a mí me hicieron Ever. Y ahora yo soy libre. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Lo mismo. Al otro le voy a hacer Ever, ¿no? Es la proyección. Es como lo mismo que me hicieron, se lo hago al otro. ¿Me siguieron? Pero la Torá obvio que viene en contra de esto, ¿no? Acá va. Pero la ley divina exige ahora superar la peligrosa tendencia hacia la victimización. Como, yo fui víctima, ahora que el otro sea víctima. No. Y propone un difícil, pero no imposible, cambio de paradigma. Buenísimo. Es como que Dios le dice así a su pueblo: lo que vivieron en el pasado, lo que sufrieron, no te puede condicionar a lo que harás en el futuro. ¿Entendieron? Es libre albedrío hasta el final. ¿Vieron el libre albedrío acá? ¿Qué diría el destino? Es el destino. A mí me tocó eso y bueno, yo soy así. ¿Yo qué culpa tengo? Yo tuve los padres que tuve, ahora yo soy igual. No. Si tuviste malos padres, mejorá. Y no, pero así me pasó. No. ¿Qué dice la Torá? Libre albedrío, vos decidís. Bueno, mi padre era idólatra, yo soy idólatra. No, si tu padre era idólatra, vos no seas idólatra nada. Vos tenés que salir de esas cosas. ¿Cuál sería lo normal? La tendencia que seguís lo mismo. Dice, no, vos tenés que cambiar. Entonces, ¿qué dice la Torá? Vos podés cambiar. Mirá, te nombro la palabra siervo y enseguida te hago un switch. Y te digo, vos no vas a tratar a un siervo mal. Vos no lo vas a tratar mal. Vos no vas a hacer así. ¿Entienden? Lo bueno de la Torá. Ustedes fueron abusados por los egipcios, pero quiero que sepan, perdón, en la segunda hoja. Ahí va. Va la segunda. Pasan rápido. Ay, ¿cuál di? ¿Di la segunda? No, O mezclé. Yo me quedé decir la segunda. Eso no tiene la primera. Sí, yo no tengo la primera. ¿No tenés la primera? Acá está la primera. Yo necesito una segunda. ¿Cuál es la primera?
La primera es la que le di recién. Hay una segunda de que sobre. Después se las doy. ¿Está bien hasta aquí? Bueno, miren cómo dijo. ¿Entendió la idea? Me pareció, la verdad, nunca la pensé de este lado. Pensaba la Salahot, Abadín, que nosotros somos menos, pero nunca pensé en el punto de cómo la Torá te viene a cambiar, a mejorar. Ustedes fueron abusados por los egipcios, pero quiero que sepan que ese trato era inhumano. Y yo lo condeno y lo prohíbo. No lo pueden repetir. O sea, ¿qué me está diciendo al Yudí? Bueno, no repitas el error. Está buenísimo. Ahí está demostrando que en realidad lo que dicen los psicólogos y el patrón que es Claro, irreversible no es así. no necesariamente es así. Ellos dicen, bueno, pasa por... Pero no necesariamente tiene que pasar así, claro. Puede mejorar, depende de la persona. Y lo prohíbe, porque si no, no tiene fin. Entonces siempre que violen a alguien, esa persona va a ser violador. Estamos perdidos. Y encima como que, bueno, no es culpa de él. Si a él lo violaron... No, que no es culpa. Es culpa sí, vos frenás, vos no haces eso, ¿no? No lo pueden repetir. Lo peor, miren, lo peor que les puede pasar a ustedes es que de abusados se conviertan en abusadores. Por lo tanto, les quiero enseñar que si alguna vez se invierten los roles, y ustedes se convierten en amos o patrones de otras personas, no repitan la conducta de vuestros opresores. Traten a quien trabaja para ustedes con respeto. No lo traten como ustedes fueron tratados, sino como ustedes hubieran querido ser tratados. Es genial. La Torá es todo amor, todo mejorar, todo perfeccionarte, todo... No estoy destinado, no. Caminante no hay camino. Se hace camino es andar, como diría la canción. No hay camino, ya estoy, es el destino y yo no puedo ser así, es diferente y bueno, yo soy así soy. Pará, tenés que mejorar, si podés mejorar, siempre se puede mejorar. Esta idea se profundiza en nuestra perashá un poco más adelante. Miren cómo lo dice más adelante. Shemot 23, pasuk 9. No abuséis del extranjero. ¿Por qué? El individuo que la ley local no protege. Porque ustedes conocen lo que significa ser un extranjero. Ya que fuiste de extranjeros en Egipto. Miren, el pasuk lo dice literal, ¿no? El pasuk dice, no abuses del extranjero. Porque vos fuiste extranjero, ¿no? Y vos sentiste que a veces cuando sos extranjero se aprovechan de ti. Entonces tú no lo vas a hacer. Está diciendo exacto lo que dijimos, ¿no? En el Eleven no lo decía, lo sobreentendía. Acá lo dice literalmente. ¿Entendieron? No voy a tratar mal al otro como ese me trató mal a mí. Al contrario. ¿Viste que ese te trató mal y vos entendiste que eso está mal? Aprendé. Aprendé de lo que está mal y cambia. ¿Entendió? El trauma del abusado, la inevitable compulsión de abusar debe ser canalizado de otra manera. ¿Cómo lo canalizo? La Torá nos ordenó liberarnos del círculo del abusador, indicándonos que no estamos condenados a abusar. Y la mejor o la única forma de liberarse psicológicamente del círculo del abuso es siendo, ¿cómo? Compasivos con los que son o pueden ser abusados. ¿Y cómo hacemos el tikkun? El tikkun, mejoramos, ¿no? Es con la persona que podría pasarle ese, al contrario, yo le tengo misericordia, yo lo ayudo. Entonces yo ahí estoy mejorando mi alma. Así, los esclavos judíos lograron lo que parece, como que a la luz de la sociedad sería, no, imposible. Es posible, no es lo que parece imposible, superar el trauma psicológico que habían sufrido en Egipto. La Torá convierte la experiencia negativa, ¿qué frase esta? Es buenísimo. La Torá convierte una experiencia negativa, el abuso de un individuo vulnerable, en algo altamente positivo. La empatía, ¿qué es empatía? Empatía es sentir lo que el otro siente. La empatía con el más vulnerable. Él es el más vulnerable, el que más se pueden aprovechar de él. Vos tenés que ser empático. ¿Qué significa ser empatía? Sentí cómo se siente él y entonces ayúdalo. O sea que la Torá, ¿vieron cómo qué perfecta que es la Torá? Te viene a mejorar, obvio, las midot, tikkun midot. Y acá el tema de empatía con el extranjero, empatía con la viuda, empatía con el Eved. Ayudarlo y no caer en ese. ¿Se entendió? Bueno, hasta aquí, algo chiquito, pero sí me pareció muy profundo. Espero que les haya gustado. Seguimos mañana entonces. Muy bien. Chiquitito. Tan, tan. Bueno, mañana, Besrat Hashem.
seguimos estudiando. Saludos a todos.